algunas herramientas disponibles para hacer un poquito de análisis descriptivo inicialmente, y por ejemplo desde Excel, que es lo que vamos a empezar, y después vamos a entrar ya un poquito más en detalle al uso de algunos métodos de minería de datos que ya vienen, que están disponibles en la herramienta, como árboles de decisión, por ejemplo, clustering y regresión, y vamos ya a verlos en detalle. De tal manera que va a estar obviamente el curso muy enfocado al uso de la herramienta del análisis services y de la plataforma de Microsoft como tal. Este curso solamente lo dábamos en el programa experto posterior al curso de Cubo Lab o de Bodega de Datos y Herramientas OLAP, de tal manera que ya algunos estudiantes conocían un poquito de la plataforma. Como para esta generación lo cambiamos un poco, voy a iniciar el curso mencionándoles un poco, las herramientas que vamos a estar utilizando para que se conozca un poquito del ambiente, digamos, de desarrollo que vamos a estar utilizando y las herramientas que van a tener que instalar. En el sitio del aula virtual, ahí van a encontrar un documento que dice cómo instalar el SQL Server. Es un manual, como un paso a paso de todas las capturas de pantalla, de los pasos que deben de seguir para instalar el SQL Server, que es la herramienta que vamos a estar utilizando durante este curso. Si tienen alguna duda con la instalación, por favor, pues me la hacen saber ahí en el foro, para que no se atrasen con esa parte, que puede ser un poquillo complicada. Si están trabajando en alguna organización y pues pueden tener la ayuda de alguna contraparte de sistemas que les pueda ayudar con la instalación del SQL Server, pues mejor. O si, por ejemplo, ya en sus instituciones pues tienen disponible la herramienta, pues aún mejor. Ok, ahí vamos a ir viendo un poquito la herramienta conforme conforme avance la clase. Voy a mencionarles primero, como para darles un background de la herramienta y de la plataforma. Voy a mencionarles en qué consiste esta plataforma de Microsoft para Business Intelligence. Entonces voy a empezar con esa parte. Okay, esto va a ser una parte breve de la clase de hoy, pero que es requerido para que ustedes se ubiquen un poco. Ok, bueno, vamos a estar utilizando la plataforma de Microsoft para Business Intelligence. Esto básicamente se conforma por varias herramientas. La base sería el motor de base de datos, tanto relacional como multidimensional, que vamos a estar utilizando mayormente, que es el SQL Server. ¿Okay? Entonces, el SQL Server va a ser, digamos, la base. Esto que estoy aquí, voy a resaltarlo acá. Todo esto que está aquí englobado sería la plataforma, digamos, de bases de datos, que conlleva varias partes, como por ejemplo la parte de depuración y manipulación de datos, que es el Integration Services. Después el motor relacional, ¿okay? Donde uno va a almacenar, por ejemplo, bases de datos relacionales. Y todo lo adicional relacionado con minería y cubos, que es la parte de análisis services. Y una herramienta que provee Microsoft, que es meramente para generar reportes. ¿Okay? Todo eso está integrado en la plataforma SQL Server. Es lo que vamos a estar utilizando en el curso. Esa sería como la base, la plataforma inicial para todas las soluciones de Business Intelligence que proporciona Microsoft. Encima de eso, pues Microsoft provee varias, digamos, herramientas, más que todo de visualización de la información, como es el Excel y el SharePoint en general. Esto no lo vamos a estar viendo, únicamente nos vamos a estar enfocando en el motor de bases de datos relacional y más específicamente en este curso, en el servidor de análisis services. ¿Okay? La versión que vamos a estar utilizando del SQL Server es la versión 2012. Uno puede descargar, digamos, una versión de evaluación. En nuestro sitio de promedio.com, ahí está, en la parte de bases de datos está el link para que ustedes puedan descargar esa versión en el caso que no la tengan. Esa versión 2012, pues, adicional a lo que usualmente generaba Microsoft o incluía Microsoft en las versiones de SQL Server, tiene puntos adicionales que no lo vamos a estar viendo, como por ejemplo es el SQL Azure, entre otros. Entonces
nos vamos a estar enfocando básicamente en este curso en el análisis services, ¿ok? Nos vamos a enfocar en análisis services y toda la funcionalidad de data mining que ello provee, ¿ok? Entonces, eso sería como un resumen de lo que he mencionado sobre la plataforma de Microsoft. La parte que más comúnmente la gente conoce, ¿no? Sobre bases de datos, el motor relacional. Vamos a mencionar un poco, pues va a ser lo vamos a utilizar para almacenar nuestros datos, sobre los cuales vamos a hacer un poquito de minería de datos. Después está el análisis services, que es la parte donde nos vamos a enfocar y vamos a explotar toda su funcionalidad. Acá me hace una consulta, Eric. Sí, el 2008 básicamente tiene la misma funcionalidad que vamos a necesitar para este curso, de tal manera que si tienen 2008 pueden trabajarlo en esa versión, no hay ningún problema. En 2008 viene obviamente el motor relacional, viene la parte de análisis services y también viene reporting services e integration services. Entonces pueden utilizar la versión 2008. Acá estoy mencionando la 2012 porque es la versión más, con gusto, Eric, porque es la versión pues más reciente, ¿no? Pero la 2008 puede funcionar y para lo que vamos a ver en el curso, va a ser suficiente, ¿ok? Entonces nos vamos a enfocar en esa parte de análisis services, básicamente en este curso para explotar los métodos de minería de datos que ya están incluidos. No vamos a ver EOLAP en este curso, ahora está fuera del alcance, pero sí vamos a ver los métodos de minería de datos disponibles. La parte de reporting services y integration services no lo vamos a ver en el curso de EOLAP. Sí vamos a tocar esos dos puntos, pero no en este curso, porque está básicamente más orientado a minería de datos. ¿Okay? La parte en cuanto a los ambientes de desarrollo, o lo que comúnmente se conoce como IDES o ambientes de desarrollo, vamos a básicamente enfocarnos en dos. Uno es el Management Studio, que ahorita se los enseño, que aquí es donde uno puede ver, por ejemplo, las bases de datos, tanto relacionales como multidimensionales, tablas, vistas, cubos, etc. Esa va a ser una de las herramientas principales que vamos a estar utilizando. Y también vamos a ver una herramienta que se llama, bueno, la versión 2012 se llama así, herramientas de datos de SQL Server. Antes, en las versiones anteriores, es la herramienta que se llama Business Intelligence Development Studio o el BIDS. Entonces, pero simplemente es el mismo, es el ambiente de desarrollo de .NET, donde uno puede hacer proyectos de análisis services o de integration services o hacer los cubos. Puede también programar en .NET. Esa es la misma herramienta, en este caso, para 2012, y específicamente para los proyectos de minería de datos, se llama herramienta de datos de SQL Server, pero esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Simplemente estoy mencionando acá un poco las herramientas que vamos a utilizar. Acá está una captura de pantalla de lo que es el Management Studio que les mencionaba, que era la herramienta, una de las herramientas que vamos a estar utilizando. Eso básicamente nos permite navegar sobre las bases de datos y sus objetos, como tablas y demás. En el caso de bases de datos relacionales, entonces nos va a ser útil esta herramienta, ahorita lo vamos a ver en detalle. Por ejemplo, acá en esta pantalla simplemente quise detallar un poco los componentes que uno puede ir observando y navegando desde el servidor de bases de datos hasta un conjunto de bases de datos y sus respectivos objetos como tablas, por ejemplo, y vistas. Y para cada tabla, por ejemplo, las columnas, llaves, constraints y demás. Acá en la presentación puse algunas capturas de pantalla sobre cómo importar datos al SQL Server, porque esto nos va a ser útil para algunas de las tareas que están en el curso. Realmente es sencillo. Voy a hacerlo tal vez directamente en la herramienta para que lo conozcan. Voy a saltarme esta parte de la presentación y voy a ir directamente a la herramienta. Acá simplemente lo que estoy haciendo es importando un archivo a una base de datos. Un archivo puede ser de texto o un Excel, por ejemplo, y voy a insertarlo en una tabla. ¿Okay? Entonces voy a ir directamente a la herramienta para mostrarles esto. ¿Okay? Entonces esto simplemente era nada más para darles un vistazo muy general
de las herramientas sobre las cuales vamos a estar enfocándonos en el curso y de las cuales vamos a utilizar para desarrollar la clase como tal. Voy a ir a la herramienta de una vez del Management Studio. Okay. Acá está la herramienta del Management Studio. Espero que se vea bien, que no sea muy pequeñito. Esta herramienta básicamente lo que tiene es como un explorador, ¿verdad? Como si fuera el explorador de Windows, donde uno puede ver carpetas. En este caso lo que uno ve de forma inicial son servidores, tanto de, por ejemplo, relacionales como de análisis services. Si usted tiene que conectarse a otro servidor, simplemente le dan acá en conectar o en connect y especifican el tipo de servidor al cual van a conectarse. En este caso yo tengo dos. Esto que dice acá Fabio-PC es el nombre de mi máquina y por ende el nombre del servidor. Si yo expando acá el servidor, hay varios folders y en este caso nos va a interesar únicamente la parte de bases de datos. Aquí tengo algunas bases de datos, por ejemplo, puedo utilizar esta que se llama Proximidad Test, ¿okay? Que yo previamente le había creado. Y acá voy a insertar una nueva tabla. Pues voy a crear rápidamente nada más para ejemplificarles de forma muy rápida. Voy a crear una base de datos nueva y sobre esa base de datos voy a importar un archivo de datos. ¿Okay? Entonces voy a crear una base de datos de una manera muy rápida. Simplemente voy a dar clic derecho sobre bases de datos, New Database. Esto le va a abrir una ventanita. Que esta ventana que está acá. No voy a detallar en las opciones, simplemente voy a ponerle un nombre. Ok. Poner acá prueba. Nada más voy a dar ese nombre. Obviamente uno lo elige. No voy a detallar en las opciones, no voy a poner el nombre. Entonces, le dan después OK, voy a aceptar. Y acá ya tengo una nueva base de datos. Ok. Una nueva base de datos. Y voy a importar unos datos a esa base de datos. Entonces, ¿cómo importo datos? Pues también es muy sencillo, doy clic derecho sobre ese objeto de base de datos, en este caso Preo, y voy a la sección de tareas o tasks y selecciono la opción de importar datos. ¿Ok? Acá donde dice Import Data. Entonces voy a seleccionar esa opción. Estas opciones siempre me va a abrir un asistente o un wizard. Ok, esta es una ventana ahí inicial de información. Y lo siguiente, en este wizard, es especificar la fuente de mis datos. Uno debe especificar la fuente. Uno puede poner archivos planos o archivos de Excel o inclusive otros motores de bases de datos. En este caso voy a ejemplificarlo con un archivo de Excel para hacerlo muy rápido. ¿Okay? Entonces especifico que la fuente es Excel y después hay que especificar la ubicación de ese archivo. ¿Okay? La ubicación de ese archivo y voy a utilizar vamos a ver, déjenme ver cuál. Voy a utilizar algún cajero ahí, un archivo cualquiera. Voy a utilizar este. Okay. Acá se genera un preview de los datos. Okay. Voy a seleccionar ese nada más para ejemplificarlos. Okay. Ok, en este caso, ese archivo en la primera columna tiene los nombres en la primera fila tiene los nombres de las columnas. Ok, entonces selecciona esta opción. Le dan siguiente. Después, la parte que sigue, donde voy a grabar o donde voy a importar esos nuevos datos. En este caso, pues es la base de datos que tengo seleccionada, que se llama prueba, de este servidor, que ese es mi nombre del servidor. Le doy siguiente. Ok, en este caso voy a copiar los datos a una nueva tabla. Escogen siguiente. Y aquí voy a poner el nombre de la tabla. Ok, voy a ponerle aquí el nombre de la tabla y voy a poner, en este caso se llama estudiantes. Voy a poner estudiante. Que ese va a ser el nombre de la tabla. Si ustedes quisieran ir más allá y escoger, por ejemplo, los tipos de datos, pueden ir a la opción acá que dice editar mapeos o edit mappings. Y esto les va a abrir una nueva ventanita donde ustedes pueden especificar el tipo de dato y la longitud de ese tipo de dato para cada uno de los campos. ¿Okay? Un segundo nada más.
Debe ser un poco más rápido. Esta opción es simplemente nada más, pues, en el caso que quieran ir un poquito más allá, pero pues, se necesitan algunos conceptos acá, digamos, de bases de datos. En ese archivo hay algunas columnas que no tienen datos, voy a excluirlas. Okay. En este caso, ese archivo básicamente tiene una lista de estudiantes y notas de cada estudiante por ciertas materias o asignaciones. Entonces, ese va a ser el detalle. Aquí lo pueden dar a cuando dice preview. Pueden ver de qué consisten. Estoy excluyendo estas que son vacías, ya las excluí. Le dan siguiente. Especifican que se ejecuta de una vez el proceso de importación de datos. Le dan terminar. Y si todo está bien, aparecen acá estos checks en verde. Y acá dice que fue exitoso. Le dan cerrar. Si regresan aquí a la parte de tablas, ¿ok? Verán que ya está aquí la tabla de estudiantes. ¿Okay? Ahora, ¿cómo ver los datos de esa tabla de estudiantes? Pueden hacer el clic derecho sobre ese objeto tabla y pueden seleccionar ver las primeras 1000 filas de esa tabla. Le dan clic ahí. En este caso, esta tabla es muy pequeñita porque tiene como 10 registros. Esperan un segundo. Entonces, por ejemplo, acá lo que aparece en el área de trabajo del Management Studio, que es toda esta sección aquí a la derecha, aparece en una primera sección la sintaxis o el script SQL que es necesario para seleccionar los primeros 1000 individuos de la tabla de estudiantes. En este caso, seleccionando todas las columnas o variables. ¿Ok? Vamos a ir en detalle, vamos a ir a posteriormente ver en detalle un poquito aquí de sintaxis de SQL para aquellos que no estén familiarizados. Pero en todo caso, lo que quería mostrarles es cómo importar un conjunto de datos al SQL Server. En este caso, un archivo de Excel que tiene 10 filas, o sea, 10 individuos. Y en este caso tiene 6 variables o columnas, donde la primera es un estudiante y las demás son notas asociadas a esos estudiantes. Entonces, como ven, pues es muy sencillo importar datos al SQL Server. Eso es básicamente seguir un asistente o un wizard. ¿Okay? Esta herramienta nos va a ser útil para explorar nuestros objetos, tanto en las bases de datos relacionales como, por ejemplo, en las multidimensionales. ¿Okay? Entonces, eso simplemente era para mostrarles un poquito la herramienta Management Studio, que nos va a ser útil a lo largo del curso, no tanto en la clase de hoy, pero sí en las siguientes clases. Y sí va a ser útil para que puedan importar datos al SQL Server, que va a ser necesario para las siguientes clases. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Si no, continuamos con ya el grueso de la clase de hoy, que es entrar un poquito a... ok, bueno, no hay dudas. Entonces empecemos ya con la parte formal de la clase. Déjenme ir a la otra presentación. Okay, recuerden que todo el material va a estar disponible en nuestra aula virtual. Ok, entonces bueno, ya empecemos ya un poquito más al grano. Y la clase de hoy va a ser un poquito de introducción a los métodos de minería de datos disponibles en SQL Server y interactuando bastante, en este caso, directamente desde Excel. Ok. Entonces, el objetivo en este caso, de la clase de hoy, como les dije, pues va a ser explorar algunos de los métodos de minería de datos disponibles y específicamente vamos a ver hoy, vamos a utilizar las herramientas de análisis sobre tablas que están disponibles en Excel utilizando Analysis Services. Esta opción nos pareció muy apropiada agregarla o verla en el curso, puesto que estas herramientas de análisis sobre tablas son básicamente muy fáciles de usar. Están integradas en Excel, que es una herramienta que pues, muchos conocen, o la mayoría están más familiarizados, de tal manera que es más fácil, digamos, tener este primer acercamiento con la herramienta desde Excel. Me refiero a la herramienta de Analysis Services utilizando Excel. Entonces, por eso vamos a verlo. Además que las herramientas de análisis pues, tienen funcionalidades muy útiles. Ahora bien, ¿qué necesitamos o qué vamos a necesitar en el curso? Bueno, lo primero, evidentemente, es una instancia de SQL Server, en este caso Analysis Services.
¿okay? No únicamente el motor relacional, sino toda la plataforma de SQL Server. ¿Okay? En este caso 2008 superior. Ya después 2008, 2012 va a ser suficiente. Vamos a necesitar Office 2007 o superior. Y vamos a necesitar un add-in de SQL Server para Office. Este add-in nos va a permitir explotar las opciones de SQL Server directamente desde Office. ¿Okay? En este caso directamente desde Excel, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces eso es lo que vamos a ver. Ahora, Office, pues bueno, espero que todos tengan. Si alguien no tuviese, pues vamos a ver cómo solucionar eso. En el caso de SQL Server, como ya les había mencionado, en nuestro sitio de promedio.com están los links para que puedan bajar la versión de evaluación. Va a ser suficiente. Y hacen instalación utilizando un poquito el manual que está ahí en nuestro aula virtual. Si alguien tiene alguna duda, por favor, de ahí también nos dicen. Esa parte puede ser un poquillo engorrosa, pero traten de hacerlo cuanto antes para que no se atrasen con las tareas. Y el último punto es el add-in para Office, el add-in de SQL Server para Office. Okay. Ahora, ¿cómo obtienen ese add-in? Bueno, lo pueden descargar directamente desde el sitio de Microsoft. Aquí en esta filmina está el link donde pueden bajar ese add-in. Simplemente es un complemento muy pequeñito que permite explotar las opciones de SQL Server directamente desde Excel. ¿Okay? Entonces, lo pueden bajar, ahí está el link, es muy sencillo. Una vez que lo instalen, voy a compartirles el otro escritorio. Dame un segundo, es que tengo dos escritorios. Bueno, no importa, después causa confusión. Una vez que se instale, simplemente en la carpeta de Office, perdón, de SQL Server van a tener unas opciones, y una de ellas es un archivo de datos, que es el que vamos a estar utilizando. Voy a compartirles el otro escritorio. Dame un segundo para compartirles el otro escritorio. Ok, un segundo. Ok, este es mi otro escritorio. Entonces, una vez que lo instalen, aquí en programas, en SQL Server, en este caso 2012, se les va a habilitar esta opción que dice Data Mining o Data Mining Add-in. Ok, entonces aquí está el add-in ya instalado. Una vez que instalen, que descarguen el add-in desde la página y lo instalen, se les va a habilitar esta parte que está acá. Ok, esta parte básicamente no tienen que hacer mucho, simplemente nos va a permitir explotar las opciones de análisis de tablas y de minería de datos desde Excel. ¿Ok? Entonces acá no es que tienen que hacer mucho. Y vamos a estar utilizando en la clase de hoy y un poquito la otra clase un ejemplo de datos disponible con el add-in, que es este que dice acá, que dice Sample Excel Data o Excel Data. ¿Ok? Es el que vamos a estar utilizando a lo largo de la clase. Entonces voy a ir a ese archivo. Que ya lo tengo aquí abierto. Ok, voy a de nuevo pasarme de escritorio. Dame un segundo. Ok, aquí regresa la presentación. Entonces voy a ir al Excel. Ok, ya para mostrarles directamente desde la herramienta de Excel las opciones que vamos a estar viendo hoy. Ok, entonces voy a ir al Excel, al archivo este que les mencioné. Ok, aquí está el Excel. Ok, este es el archivo que les mencioné, es un archivo de datos de individuos, algunas variables demográficas y socioeconómicas, y indicadores si compraron o no bicicletas. Okay, entonces básicamente es un registro de compras de artículos, en este caso bicicletas, por individuo, y se almacenan algunas variables para cada individuo, variables socioeconómicas y demográficas. Okay. Entonces, este es Excel, bueno, esta es la versión que tengo acá, la versión 360. Okay. Entonces, cuando hayan instalado el add-in para Data Mining, se le van a habilitar varias cosas. Okay. Se le van a habilitar varias cosas. Dame un segundo para mover esto. Okay. Y en este caso, una de ellas es el análisis de tablas. Okay. Aquí ven esta opción que dice Table Tools. Estas opciones son las que vamos a estar viendo hoy la otra semana. Y también se va a habilitar una opción que dice Data Mining. ¿Okay?
que con esta vamos a terminar las últimas dos clases, y básicamente es para explotar directamente los métodos de minería de datos desde Excel. Aquí me preguntan que si recomiendo 2007 o 2010. Cualquiera, no importa. Cualquiera va a ser suficiente en este caso para lo que nos interesa en el curso. Entonces pueden utilizar 2007 o 2010. O en este caso yo tengo la versión 2013 o 360. ¿Okay? Entonces cualquier Office, eso sí, mayor al 2007. Porque los add-ins están disponibles, esos add-ins para SQL Server están a partir de 2007. Con gusto, Eric. Ok, entonces básicamente este es el Excel que vamos a estar utilizando. Esas son las opciones que se habilitan una vez que instalen el add-in. Ahorita vamos a revisar en ello cuando vamos a aplicar cada uno de los métodos. ¿Okay? Serán con un paréntesis y voy a regresar aquí a la presentación. ¿Okay? Entonces, bueno, ya supongamos que ya instalaron el SQL Server, que tengan Office, versión 2007 superior, y que instalaron el add-in. De tal manera que van a tener ya disponibles desde Excel estas opciones de minería de datos y de análisis de tablas. ¿Okay? Hoy vamos a enfocarnos, como les había mencionado, en la parte de análisis de tablas. ¿Okay? Antes de ya ver el Excel como tal, voy a recapitular algunos conceptos generales de minería de datos, más aún para aquellos pues, que no están en el programa de experto y que nos acompañan a partir de este curso. Entonces voy a mencionarles muy brevemente algunos conceptos, de manera muy general, algunos conceptos de minería de datos, nada más para ubicarlos. ¿Ok? Entonces recordemos que si uno quisiera, pues, digamos, definir de una manera muy general, muy simple, lo que es minería de datos o data mining, uno podría decir que es analizar datos para encontrar algún tipo de patrón, obviamente que no esté visible fácilmente, utilizando medios automatizados. ¿Okay? O sea, este análisis es por medio de medios automatizados. De tal manera que la minería de datos, uno puede decir que es un proceso pues, no elemental, no simple, de búsqueda de relaciones, por ejemplo, dependencias, estructuras, tendencias, segmentos, clusters, a partir o utilizando grandes volúmenes de datos. ¿Okay? Que es almacenados pues, en algún repositorio grande o importante de datos como una base de datos, sea relacional o no. Y un punto importante es que este proceso, digamos, de análisis y de búsqueda de relaciones y grupos y demás, dado por el volumen, ¿verdad? Y por la complejidad, por el volumen de datos y la complejidad de los métodos, pues la idea es que este análisis o esta búsqueda se lleva a cabo utilizando pues métodos matemáticos, estadísticos, algorítmicos y aprovechando, digamos, todo el poder computacional que brindan, en este caso, valga la redundancia, las computadoras. ¿Sí? ¿Qué problemas usuales uno podría atacar utilizando data mining? Bueno, se pueden listar varios. Aquí tengo algunos, como por ejemplo, generar recomendaciones. ¿Okay? ¿Qué sé yo? Una pregunta que uno puede responder es ¿qué productos se pueden recomendar a un cliente? Por ejemplo, basados en el comportamiento del cliente. ¿Qué otras cosas se les pueden recomendar a un cliente dado que ya tiene otro producto, por ejemplo? Uno podría tratar de identificar casos atípicos o no usuales, ¿verdad? Qué sé yo, tratar de ver, encontrar transacciones, qué sé yo, tarjetas de créditos, por ejemplo, o transacciones financieras en general, que no pertenezcan al cliente. Esto puede ser un indicador, por ejemplo, de que es un fraude. Uno puede puede atacar problemas de retención de clientes. Entonces uno podría, con antelación, ¿verdad? Y siendo proactivo, identificar aquellos clientes que podrían migrar a un competidor, ¿verdad? Obviamente esto no nos sirve desde el punto de vista, digamos, de una empresa. Estamos perdiendo participación en el mercado y un cliente. Data mining se aplica de manera general en toda la parte que es administración de riesgo, en la detección, por ejemplo, de clientes buenos y malos, donde buenos o malos pues es un poco dependiendo del tipo de problema que queremos atacar, qué sé yo, aquellos clientes que podrían caer en un impago, por ejemplo, en una entidad financiera. Entonces, data mining nos permite solventar ese tipo de problemas, o al menos ser una herramienta que nos permita solventar el problema. Otros problemas pueden ser, por ejemplo, segmentar los clientes. Si yo quiero atender las necesidades o atacar las necesidades de un cliente o de varios clientes de forma específica, dependiendo de sus características, de tal manera que yo quisiera hacer una segmentación de los clientes, partir los clientes en grupos.
¿ok? Uno podría hacer algún tipo de publicidad dirigida. Si yo sé cómo se comportan los clientes o qué tipo de patrones de compra tienen los clientes, etcétera, yo podría, digamos, dirigir mi publicidad de manera que sea un poco más inteligente y eficiente ese gasto, ¿no? Y otro que es muy usual es para pronóstico, por ejemplo. ¿Okay? Por ejemplo, pronosticar las demandas de bienes o servicios en un futuro. ¿Okay? Esos son algunos de los problemas típicos que uno podría, digamos, sobre los cuales uno podría utilizar data mining para dar soluciones. Ahora, para esos problemas, ¿qué enfoque de minería de datos uno podría tener? Bueno, uno podría tener un enfoque que es relacionado con clasificación, donde básicamente se mapea o se asocia datos a grupos predefinidos, lo que usualmente se conoce como un aprendizaje supervisado, donde tenemos, por ejemplo, árboles de decisión o redes neuronales. O uno podría hacer una segmentación, un clustering. Es similar, no igual a la clasificación, pero una de las características importantes del clustering es que los grupos no son predefinidos, o sea, yo no conozco los grupos a priori, de tal manera que el objetivo general es segmentar ese conjunto de datos utilizando las variables de esos individuos, y pues la idea es tener grupos que sean afines entre sí, o sea, los individuos de un grupo pues que tengan alguna relación como tal, de tal manera que yo pueda generar alguna toma de decisiones posterior a esa segmentación o a ese clustering. Otro enfoque puede ser un enfoque de asociación, donde la idea es encontrar relaciones pues, que no son evidentes en los datos. Eso a veces también se llama Market Basket Analysis, donde la idea o el uso más usual es identificar algún conjunto de datos y reglas que permitan, por ejemplo, ventas cruzadas. De hecho, vamos a hacer un ejemplo de análisis de tablas utilizando este concepto. ¿Okay? Otro enfoque es regresión. Básicamente es como un tipo de clasificación, pero en este caso estamos con variables cuantitativas. Y la idea pues es predecir, por ejemplo, valores ausentes en una variable basándose en las relaciones que ésta tengan con una u otras variables en ese mismo conjunto de datos. ¿Okay? Otro enfoque puede ser de pronóstico o lo que se conoce como forecast o forecasting. Y básicamente es pronosticar pues, el estado de una variable en el futuro, que ha sido la demanda de un bien, los saldos de una cartera de crédito, los consumos de un grupo de clientes, las ventas por cierto producto, etc. ¿Okay? Aquí vamos a ver en este enfoque en particular el método de series de tiempo. Otro enfoque puede ser análisis de secuencias, en este caso para descubrir secuencias de patrones en los datos. Este análisis de secuencias, si bien es similar, digamos, a lo que se conoce como reglas de asociación o el enfoque de asociación, pero la diferencia un poco acá o mayor de este enfoque es que esas relaciones son basadas en el tiempo. ¿Okay? La idea es ver secuencias de patrones en función del tiempo. Aquí hay varios métodos que se pueden aplicar como series de tiempo y redes neuronales. Esos son algunos enfoques que uno puede tomar para resolver algunos de los problemas que les mencioné al inicio, desde el punto de vista de data mining, de tener una solución de data mining o de minería de datos para atacar esos problemas. Como les dije, esto simplemente era como para darles un background ahí muy general y una recapitulación de lo que era minería de datos y algunos de los problemas que se pueden atacar y los enfoques que uno puede tomar. Ok, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, eso lo pasé un poco rápido, pero si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto lo podemos ver en detalle. Ok, bueno, vamos entonces a continuar. Y en este caso ya vamos a utilizar la herramienta. En este caso la herramienta llámese SQL Server junto con Excel, ¿ok? Para hacer un poquito de análisis, ¿ok? Esta parte de análisis es un poquito más análisis descriptivo, si se quiere ver así. Y vamos a utilizar en este caso la opción de análisis de tablas que está disponible en Excel, ¿ok? Recuerden, acá nada más quiero enfatizar, si bien lo que vamos a hacer se hace directamente desde Excel,
por debajo, digamos, hay que tener el servidor de análisis services para poder ejecutar todas esas funcionalidades, si no, no nos va a servir. Entonces, aunque tengan Excel y el ADIN, si no tienen el SQL Server, no les va a funcionar. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar ya un poquito al uso de la herramienta, que pues es lo que nos interesa en este curso como tal, explotando los métodos de minería de datos, obviamente, pero en este caso utilizando la herramienta de análisis services. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo inicialmente? La clase de hoy y un poco la clase de la próxima semana. Bueno, vamos a ver un poquito de análisis de tablas en Excel y para aplicar algunos de los métodos y de los enfoques que mencioné inicialmente. Entonces, vamos a ver 7 tipos de tareas o de análisis de tablas que están disponibles en Excel. ¿Okay? Primera, vamos a encontrar o vamos a ver una tarea, una herramienta que es muy útil para ver relaciones entre variables. Entonces, ver cómo una variable es influenciada por otras. La segunda tarea va a ser para encontrar grupos de individuos. ¿Okay? Entonces, ver o identificar conjuntos de datos que tengan características comunes o similares. Vamos a ejecutar proyecciones, en este caso utilizando series de tiempo para generar pronósticos. ¿Okay? Vamos a tratar de encontrar anomalías en los datos o datos atípicos. Y finalmente, esto lo vamos a ver un poquito más la próxima semana, vamos a ejecutar algunos escenarios. En este caso, la herramienta tiene disponibles 2 tipos, que son sobre metas o análisis, qué pasa si o what if. ¿Okay? Esta parte de escenarios lo vamos a ver un poquito más en detalle la otra semana, junto con la creación de scorecards y ventas cruzadas. Esos 3 elementos los vamos a estar viendo la próxima semana. De tal manera que lo primero que vamos a estar viendo son esas primeras 4 tipos de tareas o análisis de tablas que podemos utilizar directamente desde Excel. Como ya les había mencionado, el archivo que se va a estar utilizando es el que viene disponible con el add-in de SQL Server para Office. ¿Por qué este archivo? Pues porque me parece que es un archivo, pues es bastante útil, ¿verdad? Fue bien diseñado, donde uno puede explotar toda la funcionalidad. No es un archivo inmenso, de tal manera que sea complicado, digamos, ejecutar los procesos. La idea es que ustedes conozcan la herramienta, ¿verdad? Y para esto, pues, es más sencillo, pues, con un archivo que sea fácil trabajar. Y además es fácil de entender. Entonces, por eso es que vamos a utilizar este archivo. Como les mencioné, es un archivo que tiene información demográfica y socioeconómica de individuos o compradores de ítems de bicicletas. ¿Okay? Ahorita cuando vamos al archivo, vamos a ir a ver en detalle las variables. Esto fue lo que ya les había mencionado sobre el add-in, que una vez que lo instalen, van a tener 2 nuevos menús, uno que es de Data Mining y otro de análisis de tablas. Acá en este screenshot estoy ejemplificando la parte de Data Mining. Y un punto importante aquí, antes de continuar, es que cuando se instalen el add-in, ¿okay? Les mencioné que está habilitado 2 opciones, uno de Data Mining y otro para analizar tablas. ¿Okay? Esta parte de analizar tablas tiene la particularidad, pues como el nombre lo dice, es que únicamente trabaja sobre tablas. ¿Okay? Ahora, ¿qué es una tabla? Bueno, una tabla en Excel es un rango previamente definido como tabla. Entonces, ¿qué es esto? Voy a ir al Excel para no confundirlos mucho. Voy a regresar aquí al Excel. Ok, entonces, vean. Este es el Excel, ¿no? Excel normal con los menús de Home, Insert y demás. Este archivo de datos es el que vamos a estar utilizando. Si ven las opciones que están habilitadas, acá dice únicamente Data Mining. Okay. ¿Qué pasó con el menú de análisis de tablas? Okay. Vean qué pasa si yo me muevo a lo interno, digamos, de este rango que está con colores. Estoy haciendo aquí un poquito más grande. Okay. Entonces, vean, si yo me muevo acá, hago clic en una celda, ven que se habilita esta opción que dice Table Tools. Okay. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso pasa
porque esta celda pertenece a una tabla, ¿okay? A un rango que está definido como tabla. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, voy a insertar rápidamente acá una nueva hoja para mostrarles muy rápidamente qué es una tabla. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá varias variables, ¿okay? Variable 1, variable 2 y variable 3, ¿okay? Y por ejemplo acá tengo mis individuos, de manera que tengo el individuo 1, el individuo 2, individuo 3, individuo 4, ¿okay? Acá simplemente voy a poner valores aleatorios, ¿ok? Ok, entonces es una tablilla ahí, ¿verdad? Déjenme darle aquí un poquito de formato nada más para que se vea como una tabla. Ok, entonces digamos que eso es una tablilla. Ok. Ok, eso sería una tabla de datos, ¿ok? Ahora, en esta hoja que acaba de crear, únicamente aparece la opción de Data Mining. Okay, ahora, ¿cómo hago para que esto se convierta en una tabla? De tal manera que yo pueda explotar las opciones de análisis de tablas en Excel. Bueno, lo que tienen que hacer es seleccionar, pueden hacerlo de varias formas, pero bueno, pueden seleccionar este rango, ¿ok? Y se van al menú que dice acá insertar o insert, y dice insertar tabla, ¿ok? Entonces acá básicamente lo que aparece es el rango seleccionado y si la tabla tiene encabezados o títulos. ¿Okay? Entonces le hacen clic en OK y listo. Ahora ven, entonces ya este rango es como un objeto tipo tabla y al ser una tabla se me habilitan estas opciones de análisis. ¿Okay? Esta parte de diseño es únicamente colores y demás que no voy a detallar. Lo que nos interesa es la parte de análisis. De tal manera que ya hice una tabla sobre la cual puedo ejecutar herramientas de análisis. Que es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. ¿Okay? Entonces, el primer paso, en el caso que ustedes quieran trabajar con sus propios datos desde Excel, utilizando la parte de análisis de tablas. ¿Okay? Esta parte es importante. ¿Okay? Voy a regresar aquí a la presentación. Okay. Entonces, esto era nada más para mencionarles ese detalle de análisis de tablas. Okay. Entonces, vamos a iniciar con cada una de las tareas de análisis o herramientas de análisis disponibles. Okay. La primera que estaba en el listado era para encontrar relaciones entre variables. Okay. Entonces, la primera opción que está disponible en Excel es el analizador de influencias. Okay. Que básicamente lo que hace es como analizar correlaciones en las columnas de una tabla contra una variable que yo tenga definida como objetivo. ¿Okay? Entonces yo defino una variable como objetivo y quiero ver qué le impacta a esa variable. O sea, qué otras variables tienen alguna relación con ella. ¿Okay? El resultado de este análisis es básicamente un reporte que identifica cuáles columnas tienen mayor influencia sobre dicha variable objetivo. ¿Okay? Y cómo se manifiesta esa influencia. Este método lo que hace, o esta herramienta lo que está utilizando es el método de clasificación bayesiana disponible en la herramienta. Lo bonito acá de esta parte que les voy a mencionar hoy es que, digamos, para un usuario realmente uno sí, desde el punto de vista de usuario, no es necesario conocer en detalle los métodos de minería de datos, sus parámetros, ni siquiera los nombres, para poder ejecutar estas tareas de análisis. De tal manera que es bastante intuitivo, por eso es que es interesante y lo agregamos en el curso, en el programa. Entonces vamos a hacer esa parte de analizador de influencias. ¿Qué pasos tienen que seguir? Van a ver que son muy simples. Acá están los pasos, que ya casi lo voy a hacer en Excel directamente. Lo primero que tienen que hacer es seleccionar la opción de Analyze Key Influencers, o analizar los influenciadores, digámoslo así, principales. Seleccionar cuál es la variable objetivo, ¿okay? La que quieren analizar. Y posteriormente escoger todas las variables que quieren ser utilizadas en el análisis para ver si impactan o no sobre esa variable objetivo. Y básicamente después ejecutar el método. ¿Okay? En la presentación están todos los pasos, pero voy a ir al Excel directamente. ¿Okay? Entonces, para esta primera parte, bueno, esta es la hojita que yo había hecho. Esta la voy a ocultar para que no nos cause ruido. Esta es la tabla de datos, este es el archivo que vamos a estar utilizando. Como les mencioné, es información socioeconómica y demográfica de individuos. Aquí tengo un identificador
que realmente no nos da valor para los métodos de minería de datos, simplemente es un consecutivo. En este caso tenemos un estado civil del individuo, si está casado o soltero, nada más tienen esos dos estados. El género, si es femenino o masculino, un ingreso mensual del cliente o del individuo, cuántos hijos tiene, cuál es su nivel educativo más alto, el tipo de ocupación, si es, por ejemplo, una ocupación manual, o es profesional, o si es ya de management, un poco más gerencial, si posee casa o no, homeowner, si posee casa o no, si tiene automóviles, cuántos. Esta es una variable que dice cuánto es la distancia al trabajo. Es una variable de región, de dónde pertenece el individuo. En este caso creo que eran 3. Si Europa, en Norteamérica y Pacífico. Y la edad del individuo. Y la variable que nos va a ser, digamos, de mucho utilidad en el análisis, que en este caso es un indicador si compró o no bicicleta. Es una variable discriminatoria sobre ese individuo. Entonces, esa va a ser el conjunto de datos sobre el cual vamos a estar trabajando. Entonces, voy a ejemplificarles la primera herramienta de análisis de tablas, que era para ver las relaciones de una variable con otras. De tal manera que selecciono la tabla en cualquier celda de la tabla, ¿verdad? Recuerden que tiene que ser la tabla. Van a ir las opciones de tablas o herramientas de tablas, analizar, y hacen clic acá donde dice Analyze Key Influencers. Hacen clic ahí, y todas estas herramientas van a abrir como un wizard, como un asistente. En este caso, como ya les mencioné, lo primero que tienen que hacer es seleccionar la variable que quieren definir como objetivo. Y en este caso es el indicador de compró bicicleta o no. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer acá? Esta es la variable discriminatoria del individuo, si dice si compró o no bicicleta, y quiero ver qué variables influencian en esa decisión. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para vender a un individuo, a un nuevo individuo, bicicletas, ¿verdad? O dirigir, por ejemplo, publicidad a nuevos individuos en función de sus características. Entonces, quiero conocer a partir de mis datos qué impactan para que un individuo compre o no una bicicleta. Entonces, voy a seleccionar esta como mi variable objetivo. Y voy a hacer acá, dice clic, dice que voy a escoger las columnas a usar en el análisis o para análisis. Entonces acá voy a descartar únicamente este ID, que básicamente es un consecutivo, esto no me da valor agregado, entonces voy a evitar tener un overhead ahí en el método, de tal manera que esa variable pues, no es útil, y voy a seleccionar todas las demás. Hacen clic OK y le dan a ejecutar. Esto va a ejecutar les va a abrir una ventanita donde dice que está procesando, es rápido, y como tengo dos monitores me apareció en el otro, pero es muy rápido. Y ya acá está el report. Entonces, ¿cuáles son las salidas de esta primera herramienta? Bueno, en este caso la variable, primero que todo, en este caso la variable únicamente era sí o no, si compró o no bicicletas. Si ustedes están haciendo el análisis sobre una variable que tiene más estados, o sea, más de 3 estados, ustedes pueden comparar entre 2 estados únicamente, eso sí. Esta herramienta, digamos, permite comparar entre 2 estados. Entonces, en este caso, estoy comparando entre el valor no y el valor sí. O sea, si compró o no bicicleta. Si tuvieran más, tienen que seleccionar ahí los estados. En este caso, pues únicamente tengo esos 2. De tal manera que el reporte predefinido es suficiente y es el reporte final. Voy a cerrar este asistente. Voy a hacer esto aquí un poquito más grande. Para que vea mejor. Y este es el reporte que me da esta herramienta. Es muy rápido y es muy sencillo. Entonces, ¿qué es este reporte? Bueno, recuerden que yo quería ver el impacto que tienen las variables que seleccioné sobre la variable objetivo de comprar o no bicicleta. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Pues es muy sencillo. Y lo pueden ver acá por esta segmentación de colores azules y rojos. Entonces, acá está este primer bloque. Corresponde a las variables que tienen más impacto y sus respectivos valores sobre los no compradores. Entonces, ¿qué es lo que dice o que determina que un cliente o un usuario o individuo, compre o no compre bicicletas? En este caso, acá influyen los para el no, digamos, y acá influyen para el sí. Entonces, por ejemplo, rápidamente,
bueno, esta barra que está acá, que parece como un histograma, define cuál es la importancia o el impacto mayor que tiene una variable sobre las demás, de tal manera que entre la barra sea más grande, quiere decir que esta variable impacta más en la decisión, en este caso impacta más en la otra variable, ¿ok? Y acá claramente uno puede ver dos cosas, y uno puede fácilmente, por ejemplo, segmentar a mis individuos según la cantidad de autos que tengan. Acá, si tienen, por ejemplo, cero automóviles, es más probable, ¿verdad?, que compren bicicletas, lo cual es, digamos, es un resultado, digamos, esperado, que uno podría verlo como intuitivo, ¿no? Y en el caso que tengan 2 o más carros, pues es menos probable que tengan bicicletas o que compren bicicletas. La siguiente variable en importancia es el estado civil. Aquí los solteros tienden a comprar más, o la probabilidad de ser es mayor, así como que sean de la región del Pacífico, ¿ok? Que con los de Norteamérica, ¿ok? La región del Pacífico, eso está relacionado un poco con Asia-Pacífico, ¿verdad? Entonces, por eso es que da más alto en este caso, de que los de Pacífico sean más probables la compra de bicicletas. Históricamente son países donde la bicicleta es un medio de transporte, o había sido muy importante, ¿okay? Entonces, este es el analizador de influencias. Como ven, es muy simple. Seleccionar una variable objetivo, selecciono las variables que quiero analizar sobre esa variable objetivo y listo. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí. Ya nos acompañan también, además de Eric, Mauricio, Ernesto y Verónica, Graciela y José. Bueno, si no tienen más, ¿qué preguntan? Me hace una pregunta. Si en este caso, ¿verdad? En este caso las variables, para responder a la pregunta de Verónica, acá en este caso tiene que, digamos, entender o ver las variables seleccionadas desde un punto de vista, digamos, de probabilidad. ¿Cuáles son las variables desde el punto de vista de probabilidad que impactan más en cada uno de estos dos grupos? ¿Ok? En el grupo de los sí y los grupos de los no. De tal manera que si se le asigna, por decirlo así, una probabilidad, que ustedes podrían, digamos, de alguna forma relacionarla con el tamaño de esta barra, de tal manera que entre mayor sea la barra, quiere decir que hay una mayor probabilidad de que esta variable con este valor impacte en ese grupo. ¿Okay? Entonces, básicamente es un poco la interpretación. ¿Sí te queda claro? ¿Sí? Ok. Entonces, esta es la primera herramienta de análisis de tablas que quería mostrarles. Ok. Voy a regresar aquí a la presentación. Okay. Ahí en la presentación están todos los pasos, la parte de reportes, la interpretación, que ya lo vimos. Okay. Voy a continuar con la siguiente tarea o herramienta de análisis, que es para detectar grupos. Okay. Esta también es muy sencilla, todas son muy sencillas, pero son muy útiles y son muy fáciles de aplicar. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Bueno, usualmente cuando uno tiene gran cantidad de datos, o sea, individuos o registros, filas, pues uno quisiera hacer alguna segmentación, agrupación de esos registros para un análisis más fácil, ¿no? Esto es lo que uno comúnmente se conoce como clustering o segmentación. La opción que está en la herramienta que se llama detección de grupos o de categorías, precisamente permite realizar estas agrupaciones. Y lo que hace es, basándose en los datos que tiene disponible, ve cuáles son las combinaciones más comunes entre las columnas y forma los grupos a partir de dichos patrones. ¿Okay? Entonces, barre los datos, ¿okay? Ve cuáles son las variables y sus valores que ve los individuos y ve cuáles variables se repiten más entre ellos para definir los grupos. Lo que está utilizando este método o esta herramienta por debajo, esta herramienta de análisis de tablas, es el método de clustering de Microsoft que está agregado en la herramienta. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Pues igual, es muy sencillo. Hay que seleccionar una tabla, ejecutar la opción de Detect Categories, después hay que escoger las variables que se van a utilizar en el análisis. Recuerden excluir los identificadores. Uno puede definir un número máximo de grupos a encontrar, si uno lo quisiera, y básicamente correr el método. ¿Okay? Hay una opción ahí para
para especificar si uno quiere agregar el número de grupo que encontró a los datos originales, pero básicamente eso es más de visualización. Entonces vamos a ir a la herramienta para ver todos esos pasos en detalle. ¿Okay? Vamos a ir al Excel. Que voy a regresar aquí en mi tabla de datos. ¿Okay? Entonces voy a tratar de hacer grupos. ¿Okay? Voy a tratar de hacer grupos. Entonces recuerden, selecciono la tabla, análisis, y en este caso, detect categories. ¿Ok? Entonces hacen clic ahí. Y en este caso, voy a seleccionar todas. ¿Ok? Voy a seleccionar todas las variables para ver qué grupo se encuentra, ¿verdad? Voy a excluir los IDs porque es un consecutivo que no me aporta nada. ¿Okay? No voy a especificar el número de grupos. Ustedes pueden ponerlo acá. ¿Okay? El número máximo de grupos, voy a dejarlo abierto. Y lo que sí voy a especificar es que a los datos originales, a esta tabla, que le añada una columna con el grupo asociado a ese individuo. Ok, entonces voy a darle a ejecutar. Entonces acá está la ventanita que les decía con el proceso ejecutándose. Aquí están contando los patrones y empieza a generar los reportes. Okay. Entonces básicamente uno va a tener dos salidas o dos outputs. Entonces uno, voy a ir a la tabla de datos inicial. Uno es muy sencillo y es una nueva variable o columna que dice la categoría asignada a ese grupo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es muy útil en el caso que ustedes quieran hacer análisis de nuevo sobre estas tablas y quieren hacer algún informe, algún resumen. Entonces ya tienen la variable a cada individuo. Esta parte es muy útil. ¿Ok? Y el otro resultado es el reporte, ¿okay? De detección de las categorías o los grupos. Entonces, recuerden que yo dejé, digamos... Ok, acá me preguntan, en este caso, para este método, las variables, para este análisis de tablas, las herramientas pueden ser tanto cualitativas o cuantitativas. En este caso no hay problema. Pueden ser ambas. Ok. Entonces es una parte también útil. Como les decía aquí, el usuario pues no tiene que conocer en detalle ni los métodos, ni sus características, ni sus restricciones. Entonces, digamos, desde un punto de vista de usuario, es fácil usar. ¿Okay? Si ya no quiere pues detallar un poquito más y afinar los métodos y tratar de encontrar mejores resultados, pues hay que entrar ya más a los métodos, a los parámetros, pero eso lo vamos a ir viendo en las otras dos clases. Pero esta parte de análisis de tablas es muy sencillo por eso. Pero sí, podemos utilizar variables tanto cuantitativas como cualitativas. Entonces, en este reporte, retomando, este reporte, en este caso, el método me encontró 7 grupos. ¿Okay? 7 grupos. Lo bueno es que yo lo dejé abierto. El primer resultado, pues simplemente, voy a hacer aquí un poquito más grande, es un listado, digamos, de cuántos individuos pertenecen a cada grupo, simplemente para ver cómo se distribuye la población. ¿Okay? Y las siguientes dos tablas, dos reportes, son muy útiles y básicamente es para describir a cada grupo. Porque a fin de cuentas a mí me interesa ver las características de cada grupo, obviamente, ¿no? Entonces básicamente ustedes tienen dos opciones de ver las categorías o los grupos, una de una forma, digamos, tabular y otra con un gráfico, que es este, va a ser un poco más pequeño. Okay. Ya que están los grupos, y graficando una variable por... una variable por cada grupo. Entonces veamos esta tabla primero. Entonces esta tabla lo que me dice es qué variables y qué valor para esa variable impactan en la definición de ese grupo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá está el grupo 1. Claramente, según esta información, ese grupo está influenciado por esos, o en ese grupo hay muchos individuos donde el ingreso es bajo. ¿Okay? Acá el ingreso es bajo. ¿Okay? Además, son individuos de la región europea con ocupaciones manuales y clericales, con distancias al trabajo cortas. Las otras variables, ven acá un poco la importancia. Estas variables, pues, si bien identifican en cierto modo al grupo, pues no son tan relevantes. En este caso acá la más relevante para este grupo, ¿verdad? Para este grupo es el ingreso y la región. La ocupación también. Ahora, ¿cómo ver los otros grupos? Pues simplemente hacen clic acá, en el filtro, y pueden seleccionar otro grupo, como qué sé yo, el 5. Entonces, en este grupo 5, entonces, como ven, acá las ocupaciones, acá sí son profesionales, ¿verdad? Son individuos que tienen más autos, de 3 a 4, y son ingresos medios o altos. Curiosamente, distancias al trabajo más altas, ¿ok? Entonces, acá
Viendo estos grupos, uno podría definirlo rápidamente, digamos, como el primer grupo es gente, digamos, con menores ingresos, ocupaciones no tan profesionales. Y este otro grupo, el número 5, individuos con ingresos más altos y ocupaciones profesionales o de mayor rango, digámoslo así. Y por ende uno esperaría, por ejemplo, otras características como, por ejemplo, mayor cantidad de autos y demás. ¿Ok? Entonces, es una forma de ver los grupos. No voy a ir en detalle cada uno de los grupos, pero simplemente estoy ejemplificando dos de ellos y cómo interpretarlos. Esta parte es muy útil y es muy fácil realmente de dar explicación a un grupo. ¿Ok? Esta parte que está acá, este gráfico, es una forma visual simplemente de ver a los grupos tomando cada una de las variables. En este caso estoy verificando la variable edad para todos los grupos. Entonces acá uno podría ver gráficamente que este grupo, el grupo 3, son de individuos con edades más bajas. ¿Okay? Según esta leyenda que dice acá, very low, very high, medium, low y high. ¿Okay? Básicamente, individuos jóvenes pertenecen a este grupo número 3. ¿Okay? Si yo quiero, por ejemplo, seleccionar otra variable como, qué sé yo, el número de autos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá, esta categoría 2 y la 1, como ya hemos visto, eran individuos con menos autos. ¿Okay? Con menos autos. En este caso, más aún la categoría número 2. ¿Okay? Que tiene básicamente, hay muy pocos que tienen autos. Entonces, esa es una forma visual, ¿verdad?, de ver las categorías. Aquí lo que me interesaba explicarles es cómo ejecutar el método, ¿verdad? Asumiendo que ustedes conocen un poco de clustering y demás, para los que ya han llevado el programa experto, los otros cursos anteriores, pues ya saben de qué estoy hablando un poco acá de clustering. Pero a fin de cuentas uno quiere hacer grupos, ¿ok? Y pues obviamente nos interesa saber el grupo al cual pertenece cada individuo, evidentemente, para hacer después análisis y qué caracteriza a ese grupo, ¿verdad? Para después tomar decisiones, cuál sea que sea la decisión. De tal manera que acá con esos dos reportes, pues fácilmente uno puede caracterizar cada uno de los grupos. ¿Ok? Eso es la parte de grupos que quería mostrarles. Tenemos, si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Aquí en la presentación están todos los pasos que ya les dije. ¿Ok? Y la interpretación de los reportes. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Aquí está la tercera herramienta de tablas, de análisis de tablas que quería mostrarles, que es muy útil y es una de las más usadas, ¿verdad? Casi que en toda empresa uno quisiera, inclusive pues en la vida no personal y finanzas y demás personales, uno quisiera hacer proyecciones de eventos futuros, ¿no? Es muy deseable saber qué va a pasar. Evidentemente hay cosas que no se pueden pronosticar, como la lotería y demás, juegos de azar. Uno quisiera, pero lamentablemente pues hasta el momento no hay forma. Pero bueno, el forecast o pronóstico pues es algo muy deseable, ¿no? Y muy usado, ¿verdad? Realmente es muy usado en la mayoría de empresas. Pronosticar ventas, pérdidas, saldos, etcétera. ¿Ok? De tal manera que esta es la tercera herramienta que vamos a ver. Aquí sí tengo que aclarar que este método, en este caso esta herramienta, funciona únicamente sobre variables numéricas, ¿okay? Solo variables numéricas. Y como cosa, digamos, particular, y eso es una limitante de la herramienta de análisis de tablas, es que la variable a pronosticar tiene que estar en forma columnar, ¿ok? Tiene que estar en forma columnar. Entonces eso, en caso de ustedes tengan una serie de datos en forma horizontal o una fila, pues habría que transponerla. Pero bueno, eso no es tan complicado, al menos de que tengan una gran cantidad de datos. De todos modos, es usual que ustedes tengan los datos de una forma columnar. ¿Ok? Lo que utiliza este método son series de tiempo. ¿Okay? En el fondo lo que utiliza son series de tiempo para analizar los patrones y generar los pronósticos. ¿Ok? Pues ya los que habían visto el curso de series de tiempos, pues conocen un poquito más en detalle toda la parte de tendencias, estacionalidad y demás. Pero bueno, para los que no conocen, podemos detallarlo más. Pueden hacer alguna consulta ahí en el foro o lo podemos evacuar posteriormente. Ok, entonces vamos a verlo, cómo usarlo desde la herramienta. Recuerden que la idea es verlo paso a paso con la herramienta. Entonces en este caso es igual, es muy sencillo, ¿verdad? Hay que ir a la hoja de datos,
que cumplan con las restricciones de que los datos estén de una forma columnar y que únicamente sean numéricos. Y ejecutan la opción que dice forecast. ¿Okay? Posteriormente hay que seleccionar las variables, las variables que quieren utilizar en el análisis, o sea, sobre las cuales quieren hacer el pronóstico. Evidentemente no van a hacer pronósticos sobre identificadores ni fechas, ¿verdad? Además de las variables hay que especificar los números de periodos, la cantidad de periodos a pronosticar. Si la serie está en años, entonces cuántos años van a pronosticar, si está en días, cuántos días, si está en meses, cuántos meses, etc. ¿Ok? Y posteriormente ustedes pueden ejecutar el reporte. Hay una parte de parámetros que uno podría especificar un poco, no es tanto como los métodos de series de tiempo que vamos a ver posteriormente. Acá lo que pueden hacer es una sugerencia de periodos a utilizar por el método de series de tiempo, pero no hay muchos parámetros. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la herramienta, vamos a ir al Excel. Y en este caso vamos a utilizar la hoja que dice forecasting, esa parte es importante, ¿ok? No esta tabla que dice análisis, ¿ok? Sino la que dice forecasting. Porque recuerden que nos interesa pronosticar series, en este caso series de tiempo, ¿no? También aquí yo tengo acá una variable que es una fecha o un identificador de tiempo, ¿ok? Y acá tengo 3 variables, cada una de ellas numérica, y que me define montos de ventas, ¿ok? Por mes para cada una de las regiones. Evidentemente esto son ventas de cierto tipo de bicicleta, que es todo el tema de este workbook, de este libro de Excel. Ok, entonces recuerden que tienen que seleccionar la tabla de datos, seleccionar la opción de análisis, y en este caso vamos a hacer la opción de forecast. Ok, es muy sencillo. Recuerden que lo que quieren pronosticar son series de datos, series de tiempo, en este caso las ventas en Europa, Norteamérica y Pacífico. Ok, y cuántos periodos a pronosticar desean ejecutar. Entonces, digamos, pueden especificar, qué sé yo, en este caso está por meses, pueden ser un mes, o 2 meses, o 3 meses, etc. Voy a poner 3 meses. ¿Okay? Esta parte de timestamp, pueden especificar aquí dice año, mes, pero eso normalmente no da ninguna funcionalidad. Y la parte de periodos es importante. Si ustedes supieran, digamos, o quisieran indicar, sugerir algún periodo a utilizar por el método, pueden especificarlo acá. ¿Ok? En este caso, no es muy, digamos, no es muy flexible, únicamente me permite estos. De tal manera que usualmente uno, para el caso de esta herramienta de análisis de tablas, usualmente uno lo deja acá en automático. Ya, de nuevo, si uno quisiera ya ir más fino, digamos, y parametrizar mejor el método, pues hay que utilizar otras opciones que vamos a ver en las otras clases. Directamente ya utilizar el método series de tiempo sin pasar por esta herramienta. Pero en todo caso, estas son las opciones, son muy fáciles de utilizar y generan pronósticos pues razonables. Vamos a darle a ejecutar. Aquí está procesando. Y este es el resultado. Ok, este es el resultado. Son 2 resultados. Básicamente, la herramienta concatena al final de los datos la cantidad de periodos a pronosticar que uno definió para cada una de las variables que uno especificó. Ok. Pues acá no hay mucho que decir, simplemente pues este es el pronóstico, ¿no? En función del método de serie de tiempo, este es el pronóstico, ¿ok? Para este periodo, en este caso sería julio, agosto, septiembre, 2004. Y también pues da una vista pues visual, digamos, graficando las series. Estas líneas punteadas son los pronósticos, ¿ok? Las líneas punteadas son los pronósticos. Como ven es muy sencillo. Este tema de forecast, para los que ya llegaron el curso de serie de tiempo, pues eso se las trae, ¿verdad? No es tan simple. Usualmente uno tiene que escoger bien el periodo de datos sobre cual quiere que digamos, uno realizar el aprendizaje o que el método esté utilizando. La cantidad de periodos, dependiendo del método, también impacta, y obviamente los parámetros, ¿ok? Pero en este caso, pues es una aproximación, digámoslo así, pues simple, fácil de hacer, sin tener que tener mucho conocimiento del método como tal. Esta es la opción de series de tiempo y de forecast, utilizando la opción de análisis de tablas, que como ven, igual que las anteriores de grupos y la parte de correlaciones o influencias,
es muy sencilla de utilizar. Y pues no hay que conocer, pero no hay que conocer con gran detalle los métodos detrás de esto, los métodos de minería. Y se puede utilizar desde Excel, que es lo que queríamos pues mencionar. Ok, voy a revisar la presentación. De nuevo, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me interrumpen ahí por el chat o simplemente abren el micrófono. Ok, ya para terminar hoy, voy a mostrarles el elemento número 4 del análisis de tablas sobre Excel, que es para encontrar anomalías o datos atípicos o outliers. Okay, esta parte es muy útil y de hecho es algo que uno debería hacer, pues, digamos, a priori de hacer cualquier análisis de datos o hacer cualquier análisis de minería de datos. ¿Verdad? Uno tiene que primero conocer los datos, hacer algún análisis exploratorio y entender bien los datos y ver qué pasa o ver primero si hay, digamos, datos anómalos, si hay datos faltantes, nulos, atípicos. Primero identificarlos, ¿verdad? Para ver si hay y después qué hacer con ellos, ¿verdad? Esa parte es importante. Entonces, estas partes, digamos, de un poquito de manipulación y depuración de datos son importantes en todo proceso de minería de datos para una solución de business intelligence. Y pues acá se pueden hacer, digamos, de una forma muy sencilla, directamente desde la herramienta de Excel, con la opción de esta de análisis de tablas. Entonces, bueno, acá en esta primera pues está básicamente eso, ¿no? La importancia de encontrar esas anomalías, ¿okay? Obviamente la idea es apoyarse sobre una herramienta, digamos, que me permita barrer un gran volumen de datos, dado que obviamente hacerlo manual puede ser muy complejo. Vamos a hacerlo ya en la herramienta para que vean los resultados. Esta es aún más fácil de hacer. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, la opción para encontrar las anomalías es simplemente seleccionar la tabla de datos y en este caso ejecutar la opción de Highlight Exceptions, ¿verdad? O resaltar, digamos, excepciones. Uno tiene que escoger qué variables quiere analizar, ¿verdad? Para encontrar esos atípicos o esas excepciones. Aquí es importante que igual, ¿verdad? Que no usen identificadores, pues no tienen mucha relevancia. O columnas o variables que sean de texto libre, ¿verdad? Que sean texto ahí abierto, de tal manera que obviamente no hay forma de, digamos, no hay criterio para definir qué es atípico o no. Y finalmente, ejecutar el reporte para encontrar esas anomalías. ¿Okay? Entonces vamos a ir directamente a la herramienta para verlo. ¿Okay? Okay, aquí están ya los resultados y voy a ir a la herramienta de una vez. Ya para terminar hoy. Entonces voy a regresar acá a la herramienta, a la hoja de datos. Okay. Y la idea es, voy a tratar de encontrar, digamos, datos atípicos sobre esos datos. Okay. Entonces, de nuevo, selecciono la tabla de datos, análisis. Y en este caso voy a escoger la opción de Highlight Exceptions. Okay. En este caso, de nuevo, voy a quitar el ID y también voy a quitar esta última variable que es la categoría o el grupo, ¿verdad? Que fue la que yo hice por medio de la herramienta de detección de grupos. Entonces voy a ejecutar acá. Aquí está procesando. Ok, y acá están los resultados. Entonces ahora, ¿cómo interpretar esos resultados? Bueno, este es el reporte inicial, ¿verdad? Sí, digamos inicial, de las excepciones o outliers o valores atípicos. Y lo que me dice acá, él da un umbral que yo puedo cambiar, ¿verdad? Que yo puedo ser muy estricto o muy laxo en la definición de un atípico, ¿verdad? Yo puedo, digamos, mover ese umbral de threshold y definir cuántos atípicos hay en mis datos, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo dejara acá en esos 75 de umbral, sea cual sea la definición de umbral, lo que estoy viendo acá es un resumen, puede ser este poquito más grande, por variable, ¿verdad? Por variable de cuántos individuos presentan valores atípicos. ¿Okay? En este caso estoy encontrando 34 casos, ¿ok? En total, 4 de ellos presentan ingresos, digamos, no usuales para ese grupo.
3 en la parte de ocupación, 7 en la parte de autos. Voy a ir a la tabla. Voy a ir a la tabla donde está aquí. Okay. Dame un segundo para ver. Ok, aquí están. Esta es la primera salida, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar esta parte del ingreso. ¿Cómo se interpreta eso ahora? ¿Cómo lo definirían? Vamos, ¿cómo se debe interpretar esos 4? Estos 4, digamos, individuos que presentan datos atípicos en el ingreso, no tienen que verlos, simplemente como que el método, como que ustedes ordenen todos los datos, ¿verdad? Por ingreso, y simplemente las colas las definen como atípicas. Esa no es la idea del método, ¿verdad? El método realmente lo que hace es hacer grupos, ¿verdad? Y en función de las características de esos grupos, ve los individuos que se alejan de ese grupo. Esa es como se están encontrando los atípicos, ¿ok? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si uno encontrara 2 grupos, podría ser que en esos 2 grupos hayan 3 individuos que se alejan un poco, digamos, del centro, del común denominador de ese grupo. Así es como se definen esos atípicos. Esa parte es importante, ¿verdad? No es un barrido, digamos, simple, ¿verdad? Y llano de los datos, definiendo las colas como atípicos, sino que básicamente hay una segmentación de mis datos y a partir de esos grupos yo veo cuáles individuos se salen un poco de las características generales del grupo. Así es como se identifican los outliers o las excepciones. Esa parte es importante conocerlo. Si van a los datos originales, van a encontrar algunas filas que están marcadas con este amarillo. ¿Okay? Bueno, espero que sea amarillo. Con el color que ustedes vean. Algunas veces se ve distinto. Y es importante señalar que además de señalarse, o identificarse todo el individuo atípico, se identifica con un color más claro cuál es la variable que hace atípico a ese individuo. ¿Ok? Entonces, obviamente pueden recorrerlo uno a uno, ¿verdad? O pueden hacer filtros por color. Sí, correcto. El método que está utilizando es clustering. Entonces, sí, es el mismo método. La pregunta que me hace Graciela, sí, es el mismo método de clustering para poder encontrar atípicos. Es correcto. Sí está bien, esa era la consulta, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, es básicamente el mismo método. Entonces, pueden hacer aquí un filtro de color. Estas opciones están disponibles en los Office más recientes. Entonces, voy a seleccionar todos los individuos que son atípicos, ¿no? En este caso, voy a seleccionarlo acá por este color. Entonces, como ven, acá están todos los atípicos. Todos los atípicos. Y están acá en clarito las variables que lo hacen atípico. Entonces, ¿cómo se interpreta esto, verdad? Entonces, qué sé yo, este individuo que tiene 78 años. Bueno, este individuo también posiblemente esa edad sea típica, ¿verdad? Posiblemente, pero lo que quiero recalcar es que lo que hace más atípico a ese individuo es que para el grupo al cual él pertenece, que posiblemente, qué sé yo, sean los individuos con pocos autos en la región del Pacífico con una ocupación alta, gerencial, es una edad muy alta para comprar, en este caso, bicicleta. ¿Okay? Entonces, esa es la interpretación de las excepciones. Esa es la interpretación de las excepciones. Y lo pueden ver para todos los individuos y están resaltados las variables que lo hacen atípico. ¿Okay? Si es la cantidad de hijos, el ingreso, el tipo de ocupación, la cantidad de autos, etcétera. Si son dueños o no de casa, etcétera. ¿Okay? Entonces, esa es la definición de atípicos. Esta parte es muy útil, ¿verdad? Porque uno rápidamente podría encontrar cosas extrañas, como por ejemplo ¿verdad? Este es una edad alta. E inclusive ustedes pueden tomar algún criterio según el problema que estén analizando, ya sea una publicidad, tal vez ustedes quisieran excluir a ciertos individuos definidos por una variable, en este caso la edad, etcétera. ¿Okay? Entonces uno podría tomar una decisión. Inclusive, pues, ya en otros análisis uno puede encontrar que los atípicos, en este caso los valores, son errores en los datos, ¿verdad? No es que el individuo, digamos, tiene esa característica, no simplemente puede ser un error, ¿verdad? Entonces hay que ver qué hacer con ese error, ¿verdad? Si hay que quitar el dato, si hay que sustituirlo, eliminar todo el registro, cambiarlo por alguna media, etcétera.
Entonces, esta parte de, digamos, de entender los datos y ver atípicos, outliers y demás, es una parte importante que se debe llevar a cabo en todo proceso de minería de datos, ¿ok? Esta es la parte de encontrar anomalías que quería mostrarles en la presentación. No sé si alguien tiene una pregunta. Lo siguiente es la parte de escenarios, pero voy a dejarlo en este caso para la otra semana para verlo en un solo paquete, la parte de escenarios que tiene 2 vistas. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos visto. Que no hay dudas. Ok, de acuerdo. Gracias, Verónica y Eric. Bueno, retomando, la idea de hoy era pues dar una introducción primero a la plataforma de una manera muy general que vamos a estar utilizando y darles primero el primer acercamiento a la herramienta utilizando Excel, que creo que es fácil, digamos, de digerir, ¿verdad? Realmente no hay que conocer mucho lo que está por debajo, no hay que conocer ni siquiera los métodos, pero recuerden que se necesita el SQL Server, ¿ok? Nada más retomando acá en esta parte del add-in, cuando lo instalen el add-in va a haber una parte de configuración donde tienen que especificar el servidor de ustedes, ¿ok? El nombre del servidor de ustedes, que regresando acá al Management Studio, en este caso sería el nombre que ustedes tengan en la máquina, ¿ok? Sería el servidor que ustedes vayan a utilizar, ¿ok? Y en el add-in, si todo está bien configurado, tanto en la parte de análisis como de data mining, acá donde dice conexión, tiene que estar seleccionada su base de datos, su servidor y su base de datos, ¿ok? Si no estuviera seleccionado, lo pueden configurar acá. Hacen clic ahí, ¿okay? Hacen clic ahí y pueden crear una nueva conexión y demás. Pueden hacerlo desde acá, ¿ok? Pero bueno, hagan la instalación del SQL Server, del add-in. Si tienen alguna pregunta, algún problema, lo pueden poner en el foro para que todos lo vean. Posiblemente tengan dudas similares o problemas similares. Todo lo pueden subir en el foro. Recuerden que todos los materiales de hoy, tanto el archivo de datos como la presentación está en el aula virtual. Ahí también pueden subir todas sus inquietudes. Ya para terminar, quiero mostrarles un poquito la tarea número 1, perdón. Y la tarea número 1 básicamente pues consta, digamos, de dos grandes partes. La primera es que hagan la instalación del SQL Server, ¿okay? Que hagan la instalación del SQL Server y del add-in para Excel, ¿okay? Que lo configuren bien. Entonces, por favor, hagan la instalación y capturen algunas pantallas, ¿verdad? De la instalación y el producto final para yo estar seguro que todo está bien. Y lo siguiente es básicamente ejecutar los mismos pasos que vimos hoy, ¿verdad? De análisis de tablas. Entonces van a ver aquí, la primera parte es el analizador de influencias, después está la parte de detección de grupos, ¿ok? La parte de proyecciones y anomalías. Esta parte número 5 de escenarios no la hagan, no lo hemos visto. Entonces la pregunta número 5 todavía no la hagan para el tarea número 1, ¿de acuerdo? Solo hagan de la parte número 2, de la 1 a la 4, de los ítems 1 al 4. El 5 no es necesario hacerlo aún, ¿ok? Esas son las dos primeras grandes partes. Y la tercera parte es que ustedes jueguen, que puedan jugar que puedan jugar un poquito con los datos ya lo interno de sus organizaciones, ¿okay? Que puedan preparar algún conjunto de datos de tal manera que ustedes detallen qué consisten esos datos, que describan un poquito el significado de cada fila, o sea, de cada individuo y sus columnas o sus variables. Pongan algún ejemplo de los datos, una captura de pantalla, y que establezcan qué tipo de tareas quieren ejecutar sobre esos datos. O sea, si quieren encontrar las influencias de una variable sobre otra, si quieren hacer grupos, si quieren hacer un forecast, si quieren encontrar anomalías o todas las anteriores. Nada más tienen que especificar qué quieren hacer, no tienen que hacerlo de una vez, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro. No es que tienen que hacerlo de una vez, sino simplemente definir los datos y qué quieren hacer, ¿ok? ¿Qué quieren hacer? La siguiente tarea ya harían ejecutarían cada una de las tareas, ¿ok? Esa sería la tarea número 1. Igual si alguien tiene alguna duda, una consulta, me la hacen saber de una vez.
Si no, igual, recuerden que que está el foro. Pues eso sería entonces todo por hoy. La próxima semana continuaríamos un poquito con análisis de tablas, pero ya entraríamos un poquito más a ver en detalle los métodos y vamos a utilizar otras herramientas y demás. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Igual, si alguien tiene una duda o comentario, si no, pues todo eso sería por hoy. Muchas gracias a todos por la presencia hoy. Hay unos compañeros, creo que la mayoría de participantes que van a estar a lo largo de la sesión. Recuerden de nuevo que las clases quedan grabadas y pues que pueden hacer todas sus consultas ahí en el foro. Bueno, si no hay consultas, comentarios, preguntas, eso sería todo por hoy. Que la pasen bien y nos veríamos la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora. Que la pasen muy bien. Nos vemos.